Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Luego de 5 jornadas en la Corte Nacional de Justicia, terminó el 2 de julio de 2020 la audiencia de apelación del caso Sobornos 2012-2016. Los 20 sentenciados por el caso apelaron su sentencia. En el caso del expresidente Rafael Correa y otros 17 ciudadanos, la pena impuesta es de 8 años de cárcel, mientras que para Pamela Martínez y Laura Terán, ex colaboradoras de Correa, hubo una rebaja por cooperación eficaz con la Fiscalía. Martínez fue sentenciada a 38 meses de cárcel, pero en su apelación solicitó que la pena solo sea del 10% de los 8 años, es decir, 9 meses y medio, mientras Terán apeló para ser declarada inocente. Ante las argumentaciones de los abogados de los sentenciados, la fiscal Diana Salazar señaló que la sentencia se encuentra debidamente motivada, que no existe vulneración al derecho a la defensa y que fue notificada de forma íntegra. Sobre este tema hablaremos con Calixto Vallejo, abogado de la asambleísta Viviana Bonilla. Bienvenido. Muchas gracias, y al abogado Calixto Vallejo le voy a preguntar lo mismo. ¿Usted cree que se han seguido el debido proceso y se ha cumplido, se ha respetado la norma jurídica y la Constitución en el caso de Sobornos, que para la asambleísta Viviana Vallejo resulta ser una tragedia personal sin precedentes? Viviana Bonilla, perdón, sin precedentes. Muchísimas gracias, Washington, por la oportunidad y la excelente pregunta que me realiza. En respuesta a esta aquí debo de decir categóricamente que no. Y debo decir categóricamente que no porque este ha sido un proceso forjado, ha sido un proceso político que ha evidenciado la intención de los poderes del Estado de condenar a personas inocentes. Y vamos a empezar solamente refiriendo el hecho de que el tribunal ha sido designado a dedo, es decir, con el objetivo de cumplir una misión preestablecida. Tenemos el caso del señor que presidió el tribunal, quien sencillamente no fue elegido de la forma en que lo establecen nuestras leyes y nuestra Constitución. Y sencillamente fue traído de otra provincia, fue puesto en la Corte Nacional y designado coincidentemente, sin que haya habido el sorteo correspondiente, como juez en este caso y como presidente del tribunal. Entonces usted comprenderá que si un tribunal se arma con un objetivo, ese tribunal no va a poder ser imparcial. Y además que lo que le estoy diciendo quedó absolutamente ratificado con el hecho de que el tribunal, en el caso de todos los procesados, incluido el presidente, el expresidente Rafael Correa, resulta que solamente toman las pruebas de la fiscalía, pero ni una sola prueba de descargo de parte de los procesados. Entonces, ¿dónde está la imparcialidad de ese tribunal cuando el artículo 622 del Código Integral Penal, en el numeral 3, dice que para que la sentencia sea válida, tiene que tomar, obviamente, también las pruebas de descargo, analizarlas y establecer por qué esas pruebas lo deslindan de una responsabilidad o no? Entonces, usted tiene por ahí un ejemplo de cómo se ha manejado este proceso. Doctor Calixto, el hecho de que ustedes hayan sido convocados a esta fase del proceso, a la apelación, cuando todavía no tenían una sentencia completa y que el propio tribunal haya reconocido que los diferentes implicados y las defensas de los procesados no tenían la sentencia total, completa, íntegra, ese reconocimiento no les da a ustedes la posibilidad de pedir la nulidad y que ésta sea aceptada, pues cumple todos los requisitos del caso, porque el propio tribunal acepta que no tenían la sentencia completa. ¿Y de qué iban a apelar si no tenían una sentencia completa? Pero por supuesto, pero para que usted vea que este proceso desde el primer día ha sido dirigido a que no podamos ejercer el derecho a la defensa. Este de aquí es uno de los casos. ¿Qué es lo que se nos decía? No, es que el sistema de la Corte no permite notificar con cuadros, con citas, etcétera. Pero luego hicieron algo muy sencillo, lo pasaron a un PDF y nos lo notificaron a las partes. Preguntamos, ¿por qué esperaron 2 meses?
y estar sentados en la audiencia de apelación para recién en ese momento notificarnos. Obviamente porque no querían que las partes ejerzan el derecho a la defensa. Y le voy a poner un caso anterior que es gravísimo y que en algún momento ocasionará que la sentencia sea declarada nula. Y es el hecho de que la Fiscalía abruptamente cierra la instrucción fiscal, es decir, no nos permite seguir participando y aportando pruebas a las partes procesales. ¿Y qué dice la ley? La ley faculta a la Fiscalía a cerrar anticipadamente una instrucción fiscal cuando no existan diligencias pendientes. Pero resulta que la jueza Camacho le dice, señora fiscal, existen diligencias pendientes y en consecuencia usted tiene que actuarlas antes de cerrar. Cuando nosotros íbamos a presentar nuevas pruebas o impugnar las pruebas que estaba aportando la Fiscalía, porque para ella sí estaba abierta la instrucción fiscal, nos decían, no, usted no puede porque para usted está cerrada, solamente para la Fiscalía está abierta. Entonces, ¿dónde está la igualdad de armas? ¿Dónde está el ejercicio a la defensa de las partes? Obviamente este proceso ha sido amañado y es absolutamente nulo. No tiene ninguna forma. La ley no ha sido ni siquiera una referencia en este caso y lo que tenemos aquí sencillamente es una persecución. Abogado, ya, correcto. Bueno, ya se ha dicho esto muchas veces, pero ¿qué viene luego de la apelación? ¿Qué recursos más les queda a la defensa de los 20 implicados en el caso? Porque como que el norte únicamente apunta hacia la justicia internacional, porque aquí en el Ecuador ya se está perdiendo todas las esperanzas, tal como están las circunstancias, y lo acaba de explicar usted mismo. A ver, nosotros como abogados agotamos absolutamente todas las instancias y hacemos lo que en derecho corresponde para que efectivamente quede de manifiesto todas las nulidades e ilegalidades que se han cometido, para que en algún momento las cortes internacionales las revisen. Yo quiero ver, y la ciudadanía debe de estar atenta también, ¿qué van a hacer cuando planteemos el recurso de casación en el evento de que la sentencia sea adversa, como efectivamente es muy posible que así sea, por la forma en que está siendo llevada, dirigida hacia la condena y ni siquiera permiten la intervención de las partes con el tiempo suficiente, no nos dejan ejercer el derecho a la defensa y una serie de situaciones pues, que demuestran la falta de parcialidad de los diferentes tribunales. Sin embargo, debo de decirle que no existen jueces en este momento en la sala penal que puedan conocer el recurso. Ahora veo que han convocado a un nuevo concurso para guardar, me imagino, las formas, ¿verdad? Pero ese concurso, si se guarda las formas y lo que establece la ley, tiene que ser sujeto no solamente a los exámenes respectivos, a las inscripciones, a las impugnaciones de parte de la ciudadanía, como lo establecen los diferentes reglamentos y la ley. Y eso de ahí va a tomar 3, 4, 5 meses probablemente. Y no sé qué van a hacer porque lo que quieren seguramente es que antes de que se puedan inscribir las candidaturas a las diferentes dignidades de elección popular, ya tenerlo condenado al expresidente Correa. En consecuencia, si es que se guardan las formas, sencillamente no habría jueces que puedan conocer la casación y el juicio tendría que detenerse hasta que ese concurso termine y se pueda designar legalmente a los nuevos jueces. Pero, doctor Calixto, ¿no puede ocurrir lo que ocurrió con la integración del tribunal anterior, no del tribunal que estaba tratando la apelación, sino del anterior, el que notificó la sentencia? ¿No puede pasar los mismos, digamos, violaciones al debido proceso en la integración de este tribunal? ¿No puede pasar la misma, no podemos correr la misma suerte en este caso? A ver, la excusa que se dio para designar al juez León es que el juez Favara había sido cesado en el ejercicio de sus funciones. Y entonces lo llamaron a este señor a que integre la Corte Nacional. Lo que nosotros hemos sostenido es que si el juez iba a ser cesado, para que alguien lo sustituya, debió de haber realizado todo el proceso para ser designado juez y no sencillamente que no, ven tú, siéntate ahí y sentencia. Eso de ahí no es posible. Si lo vuelven a hacer, entonces quedará de manifiesto la forma en que está actuando el Consejo de la Judicatura y la Administración de Justicia en el país.
Es decir, sencillamente dirigido a una condena y que realmente pues no habría justicia, sino un linchamiento y habríamos regresado a la Edad Media en el Ecuador, en el que sencillamente se designaba una persona para que condene a otra y se acabó. No habría justicia. ¿Podrían argumentar en un momento determinado como una falla del debido proceso esta premura en la que se desarrolla el caso y media pandemia que significó inclusive el contagio de varios abogados litigantes y defensores básicamente con el COVID-19? Porque en un estado de emergencia evidentemente todo estaba restringido, sigue estando restringido, sin embargo la celeridad del proceso fue única. Abogado. Definitivamente, Washington, que así es. Y mire usted que hoy, 9 de julio, Quito vive lo que vivió Guayaquil en el mes de abril. Y para nosotros, los abogados de Guayaquil, fue algo gravísimo cuando nos convocaron a la audiencia para recibir la sentencia, porque la gente en Guayaquil literalmente se moría en la calle. Transitaban los ataúdes, como vimos en las imágenes en la prensa, por toda la ciudad, y todas esas personas regaban el virus y sin embargo fuimos convocados a una audiencia. Fue algo criminal. Ahora que en Quito está sucediendo lo mismo, sucede precisamente que los convocan a los abogados se contagian a otras personas, y no hay respeto ni siquiera al derecho a la vida, al derecho a la salud. Absolutamente todo ha sido caótico en ese proceso y son precisamente las intenciones que se tienen de condenar a inocentes las que llevan a todos estos atropellos. Doctor Calixto, ¿qué opinión le merece el hecho de que ahora en una de las defensas esté participando uno de los abogados que formó el grupo que calificó o que aprobó la designación de algunos de los jueces en el pasado concurso? Esto de una u otra forma podría influir en la decisión que tenga que tomar este tribunal que trata la apelación para que acepte la de unos y niegue la de otros? Considero, y ya lo he manifestado en ocasiones anteriores, que debió de haberse excusado a aquellos jueces que fueron elegidos por uno de los abogados que hoy integra la defensa, porque obviamente no hay imparcialidad. El derecho en el Ecuador es claro, las leyes están, los jueces deben de aplicarlas, deben de someterse a ellos. Pero cuando en un país ya los jueces hacen lo que les da la gana y no tienen ni como referencia a la juez, y las autoridades de control tampoco hacen absolutamente nada por llamarle la atención a estos jueces que irrespetan la ley, entonces usted tiene lo que está sucediendo en este momento y que traerá graves consecuencias para el Ecuador cuando cortes internacionales revisen esta sentencia. Es la única salida que queda, insisto, abogado Vallejo, porque internamente, ¿a dónde acudir? A la Corte Constitucional, al Consejo de la Judicatura, porque la acusación en contra de los jueces ecuatorianos es tremenda. Estamos en absoluta indefensión entonces. ¿Qué hacemos? Créame que a ratos, Washington, me he sentido como en la Edad Media, cuando sencillamente se calificaba a alguien de hereje y cualquier persona que haya tenido contacto con el hereje definitivamente también iba a la hoguera. Aquí están mandando a todos a la hoguera sin tener ningún tipo de responsabilidad, sin de haberse probado absolutamente nada. En el caso del expresidente Correa se dice que por un influjo psíquico, pues eso ni siquiera existe, ni siquiera es posible dentro de este delito de cohecho. Entonces, como usted ve, solamente son inventivas que no llevan a concluir en que se ha cometido un hecho ilícito y sin embargo todos están condenados. Realmente reprochable la actitud de la Administración de Justicia en el Ecuador. Doctor Calixto, ¿cuál es la situación actual de la asambleísta Viviana Bonilla? ¿Cómo se encuentra ella? ¿Cuál es su situación legal? ¿Cómo está enfrentando este proceso? Mire, antes de contestar a su pregunta, y precisamente porque me refiere a la abogada Viviana Bonilla, debo de decir que otra de las nulidades terribles que se ha ocasionado en este proceso es que la abogada Viviana Bonilla tuvo que soportar todo este proceso en un estado de gestación. Estaba embarazada, dio a luz en el mes de diciembre, el día 11 de diciembre
del 2019 y nos convocan a la audiencia para el mes de enero. Le presenté al tribunal un escrito diciendo, la señora Viviana Bonilla ha tenido un embarazo complicado, porque así lo fue. Le presento los certificados médicos. Está en periodo de lactancia y sin embargo el tribunal le dice si quiere que no vaya. Pero no es que le hace un favor a la abogada Viviana Bonilla diciéndole si quiere que no se presente a la audiencia. Es el derecho de ella a estar presente en las audiencias el que ha sido vulnerado. Y así lo establecen los convenios internacionales que tiene suscrito el Ecuador. ¿Y por qué es un derecho? Porque solamente entre el procesado y su abogado van a poder llevar un interrogatorio adecuado a todos los testigos que se presenten por parte de la Fiscalía. Y por una sencilla razón, porque fue la abogada Viviana Bonilla la que vivió los hechos y me va a poder decir a mí como su defensor, ese señor está mintiendo por esta razón o por esta otra razón. Sin embargo, la abogada Viviana Bonilla tuvo que elegir entre defenderse y darle de lactar a su hijo, porque como comprenderá, no podía ir a la corte ya con el virus del COVID-19 que estaba en el Ecuador, llevando a su hijo que apenas tenía 2 meses para darle de lactar en plena corte, o aún cuando hubiera sido por un medio telemático, no iba a poder porque tenía que darle de lactar cada 3 horas. Entonces usted tiene allí que definitivamente no ha importado absolutamente nada. Nos convocaron a la audiencia, la abogada Bonilla no pudo estar presente en la audiencia y obviamente pues ella no ha tenido el derecho a poderse defender adecuadamente y la tiene esto de aquí pues muy preocupada, ¿no? En el ámbito internacional, y perdone que le insiste en esto, ¿qué pasos son los que van a dar ustedes ya como defensa de la abogada Viviana Bonilla? Porque otras instancias, los defensores de Rafael Correa, de Jorge Glass, han hecho ya demandas a nivel internacional, pero específicamente en el caso de la abogada Bonilla, de la asambleísta Bonilla, perdón, ¿cómo va el tema? Nosotros vamos a agotar las instancias en el Ecuador. Ya. Vamos a presentar todos los recursos y una vez que estén agotados esos recursos en el Ecuador, vamos a ir a las cortes internacionales. Y solamente para que usted tenga un detalle de lo absurdo que es concretamente la acusación a Viviana Bonilla, sin perjuicio de que frente a otros procesados haya otras razones que también lo hacen igual de absurdo. Pero en el caso de la abogada Viviana Bonilla hay un detalle que la diferencia del resto. El delito de cohecho establece de manera muy clara y precisa que para que se produzca esta conducta reprochable, por así decirlo, el funcionario público en el ejercicio de su cargo, ojo, esto es muy importante, en el ejercicio de su cargo debe de recibir una dádiva, premio o lo que sea, a la que no tenga derecho, obviamente, porque es funcionario público, y que a su vez cometa un acto injusto, llámese, otorgue un contrato a una persona sin que tenga derecho, por poner simplemente el ejemplo, ¿verdad? Pero en el caso de la abogada Viviana Bonilla, está probado que en sus cargos, que fueron la de gobernadora de Guayas y la de secretaria de la política, jamás le otorgó un contrato a ninguno de los coprocesados. Entonces, ¿cómo puede ser que si el elemento del tipo penal dice que debe de haber otorgado contratos o debe de haber cometido un acto injusto en el ejercicio de su cargo, entonces se le puede endilgar o acusar del delito de cohecho? Eso no tiene ningún sentido porque lo que nos enseñan en la universidad a los abogados es que el tipo penal o la conducta prevista en el Código Penal es más o menos como la pieza de un rompecabezas que tiene que calzar exactamente. Y si una de las aristas es distinta o no calza, entonces no se le puede endilgar esa conducta a esa persona. Doctor Calisto, ¿usted cree que esta convocatoria al concurso de jueces que usted mencionó hace un momento, que estaba prevista que se inicie el 7 de julio, pueda influir en la decisión de los jueces ahora? Mire, sinceramente no creo en los organismos de control que en este momento tiene el Ecuador y no creo que esa elección vaya a ser imparcial. Es mi opinión personal, puede ser que alguien discrepe de la misma, pero creo que ese concurso va a ser dirigido
para sentar a personas que definitivamente van a ir con una misión específica, que es ni siquiera revisar el proceso o las pruebas conforme se lo ha venido haciendo y condenar a inocentes. Es decir, para usted este concurso va a carecer de transparencia, porque se está planteando que se reúna un determinado puntaje, que sea un comité aparentemente independiente, el que evalúe, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que esto va a estar dirigido y que esto va a sentar una especie de temor en los jueces que van a tener miedo, sentir miedo de perder sus cargos y van a sentenciar de una u otra forma para contentar al poder que los va a mantener en el cargo? Mire, yo le puedo decir que va a suceder lo mismo que ha sucedido hasta ahora. Es decir, que se hacen amagues de concurso y que realmente le dan la puntuación más alta a la entrevista que tienen los que van a elegir a esos jueces. Entonces usted puede sacar 10 sobre 10 en el examen escrito que realmente ha evaluado sus conocimientos, y cuando va a la entrevista dicen, le voy a poner 5 sobre 10. ¿Y por qué razón le va a poner? Sí, porque no me gustó cómo hablaba. Entonces, como es subjetivo, entonces le cogen y lo bajan y sientan a personas que no tienen ninguna capacidad ni conocimiento y que sencillamente van de jueces a hacer lo que los mandan a hacer. Doctor Calisto, durante este proceso o en las últimas semanas se conoció una denuncia presentada o anunciada al menos por un dirigente político de una de las organizaciones que ha pedido la Contraloría que sean eliminadas, el señor Paul Carrasco de Juntos Podemos, en el sentido de que un consejero electoral le pidió apoyo para el cambio en el calendario para darle tiempo a la justicia que sentencie al expresidente Correa. Esta denuncia, ustedes la conocen, se la han hecho conocer a su vez a este tribunal. ¿El tribunal se ha pronunciado sobre esto o no? Debo de decirle que ninguno de los procesados que yo recuerde la refirió en la audiencia. Nosotros tampoco lo hicimos. Y créame que a pesar de que este proceso, no porque nosotros lo hayamos querido, se ha vuelto absolutamente político, hemos intentado centrarnos absolutamente en la parte jurídica. Y jurídicamente hemos demostrado la absoluta inocencia de Viviana Bonilla, como lo han hecho también las excelentes defensas que han tenido los otros procesados. Pero es evidente un caso de lawfare político, ¿no, abogado? Porque hay definitivamente que es un caso político, pero como nosotros sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer, es decir, como abogados defender dentro de un proceso en el que si yo le meto esta particularidad política que es real a este proceso, me van a decir, señor, usted no tiene por qué referir estos temas, y me van a llamar la atención, porque son durísimos para llamarle la atención a los abogados, pero sin embargo ellos hacen lo que les da la gana. Entonces, por eso no lo hemos referido. Le decíamos que muchas gracias por haber atendido esta entrevista. Ha terminado nuestro tiempo de diálogo. Hasta una próxima. Muchísimas gracias a ustedes por la amabilidad de haberme recibido el día de hoy. Siempre la suerte. ¿Para cuándo está prevista, doctor Calixto, que se les dé a conocer ya la resolución del tribunal sobre el tema de la apelación? Realmente no tenemos fecha todavía y nos van a convocar en algún momento a recibir la resolución, pero todavía no tenemos fecha. Muy bien, muchas gracias. Y en la pregunta que hicimos, ¿cree usted que en el caso Soborno 2012-2016 se cumple el debido proceso y la Constitución? La gente, doctor, nos ha contestado sí el 3% y no el 97%. Qué bien, me alegro que la ciudadanía esté en la línea. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.